¿Cómo están? Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Espero hayan tenido un inicio del día agradable y espero que el resto de la semana lo sea también. Nosotros el día de hoy tenemos como objetivo desarrollar un repaso, según tengo entendido, del tema de la semana pasada. Este repaso comprende entonces al tema denominado filosofía helenística romana. La filosofía helenística romana se ha presentado en el examen de admisión de San Marcos, específicamente en dos escuelas helenísticas. La primera y más recurrente es la del escepticismo. Y aquí es donde debes tener en cuenta dos puntos. La primera es acerca de la llamada habilidad escéptica, específicamente la equipolencia. Y lo segundo es señalar que el escepticismo también parte de una concepción nociológica, es decir, se constituye como una teoría del conocimiento. Así que no olvides que en el examen de admisión tanto del 2015 como del 2016 me presentaron al escepticismo. Por otro lado, el estoicismo ha sido pregunta de admisión, específicamente sobre su objetivo a nivel ético. Su objetivo siempre será, recuerda, buscar una conciliación entre la naturaleza y su razón. ¿Sí? Entonces, de todos los representantes que vamos a conocer hoy, los más importantes son los escépticos y los estoicos. Muy bien, empezamos. La filosofía helenística romana tiene un contexto muy interesante. ¿Cuál es? Bueno, ocurre que a la edad de 13 años, el famoso Alejandro Magno llega al Liceo Aristotélico. Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno. Y Aristóteles, lo que hace es instruirlo en la clasificación de las ciencias teóricas o de la vida contemplativa, también llamadas teoréticas, como la metafísica, la física, la matemática, las ciencias de la praxis o de la vida práctica, como son la ética, la política y la economía. Finalmente, las ciencias productivas, o también llamadas de la poiesis. Estas se constituyen como aquellas que obedecen al arte y a la técnica. Sin embargo, entre Aristóteles y Alejandro Magno existió una importante discusión, una importantísima discusión. ¿Cuál fue? Bueno, la discusión sobre la definición de ser humano. Aristóteles define al ser humano, ustedes saben, como un animal político. Eso significa que para Aristóteles el ser humano necesita desarrollar su razón en comunidad. Aristóteles decía, afuera de la polis solo hay bestias o hay dioses, bestias o dioses. Sin embargo, Alejandro Magno tiene otros intereses. Alejandro Magno piensa que debe expandir su gobierno y para ello la polis debe ser transformada, en ciertos casos desintegrada. Así que hay una fuerte discusión aquí sobre la definición de ser humano. Todos sabemos que Aristóteles fallece y Alejandro Magno logra su objetivo, el cual es extenderse, el cual es expandirse. En ese objetivo, Alejandro Magno logra entender que los ciudadanos ya no necesitan esa filosofía totalizadora, tanto platónica como aristotélica, sino que los ciudadanos buscan pues una serie de recomendaciones. ¿Recomendaciones para qué? Para vivir bien, para alcanzar el bienestar. A este bienestar tradicionalmente se le llamó felicidad. Y si bien es cierto, Aristóteles le llamó eudaimonía, en este contexto van a existir distintas escuelas helenísticas romanas. Cada una de ellas tiene sus propios objetivos, pero todas pueden encontrarse en la famosa felicidad. Así que en términos generales, las escuelas helenísticas romanas buscaban la felicidad, buscaban un estado de bienestar, solo que cada una de ellas tiene distintos caminos. En esos caminos, ellas van a desarrollar sus propios conceptos. A veces pueden compartirlos, pero siempre hay uno que distingue al otro. Por ejemplo, a pesar de que
epicureísmo y el estoicismo hagan referencia a la ataraxia, ¿sí? Los dos van a hablar de ataraxia. Lo que distingue al estoicismo del epicureísmo es la apatía. Así, cada escuela helenística romana puede compartir conceptos, pero siempre hay uno que los diferencia. En el caso de los cínicos será la autarquía. En el caso de los epicureístas será la ataraxia. En el caso de los estoicos será la apatía. En el caso de los escépticos, la epoge. Y en el caso de los neoplatónicos, el uno. ¿Sí? Muy bien. Entonces la filosofía helenística romana es llamada filosofía post-aristotélica. Algunos historiadores piensan que va desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo VI después de Cristo, y otros toman como referencia la muerte también de Alejandro Magno. Así que hablan del siglo IV antes de Cristo hasta el siglo I antes de Cristo. ¿Sí? Lo importante aquí es señalar que en la filosofía helenística romana, la disciplina filosófica protagonista es pues así es, ética, ¿sí? La filosofía sobre la moral. Comenzamos. Primera escuela helenística romana, el cinismo. El cinismo es fundada por un filósofo llamado Antístenes. Antístenes fue discípulo de Sócrates. Antístenes fue discípulo de Sócrates. Ellos se reunían en la plaza del perro ágil. Perro en griego significa cínico. Por eso a los cínicos les llamaban perrunos, ¿sí? Por eso les llamaban perrunos. Se reunían en la plaza del perro ágil. El máximo representante del cinismo fue Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope llevó al extremo la doctrina socrática. Todos sabemos que el famoso Sócrates señalaba, conócete a ti mismo, ¿verdad? Muy bien. Los famosos cínicos llevan al extremo esta propuesta y se orientan a señalar que la real naturaleza del ser humano se halla pues en un autoconocimiento y con ello en no tomar en cuenta la opinión de los demás. Así que el objetivo de un cínico era alcanzar la autarquía. Si el cínico deseaba ser feliz, pues el cínico pensaba que esto se podía lograr a través de la autarquía. La autarquía, o también denominada autosuficiencia, consiste en una tendencia a retornar a la animalidad, a desarrollar la independencia. Entonces, uno le preguntaba a Diógenes, Diógenes, ¿cómo puedo ser feliz? Bueno, tú puedes ser feliz siendo autárquico, es decir, tu auténtica naturaleza está en el retorno a la animalidad. Mira los animales, ellos no tienen dioses, no tienen leyes, y mira qué felices son. Entonces Diógenes recomendaba lo siguiente. Número uno, debes vivir más allá de las exterioridades, es decir, más allá de la suerte, la riqueza y la fortuna. En segundo lugar, tú debes despreciar a las convenciones sociales. Recuerda, conócete a ti mismo. Y en tercer lugar, debes despreciar los placeres. Así que hoy nosotros sabemos que Diógenes efectivamente vivía de manera muy austera. Era un sujeto que vivía, incluso algunos señalan, en una tinaja, y era un sujeto que no desarrolló una afinidad política. Quiere decir que él, a partir de su propuesta, concibe que un ser humano debe ser un ciudadano del mundo. Así se les puede llamar los primeros cosmopolitas, ¿sí? Esta vida austera, esta vida de renuncia, esta vida de desprecio fue muy popular en su tiempo, muy popular. Tan popular que, según cuenta el famoso Diógenes Laercio en su obra Vida y obra de los pensadores célebres, tiene distintas traducciones, lo puede encontrar como vida y frases de filósofos célebres, etcétera. Diógenes Laercio señala pues que Alejandro Magno fue a visitar a Diógenes. Fue a visitarlo y le dijo, Diógenes, he venido de muy lejos para hacerte una pregunta. Y Diógenes le dice, por favor, ¿podrías moverte? Me tapas la luz del sol.
Diógenes, escúchame, he venido a hacerte una pregunta. Y Alejandro Magno le pregunta, Diógenes, ¿tú me temes? Y Diógenes le dice, antes de responderle a esa pregunta, ¿podría hacerle yo una primero? Sí, por supuesto. ¿Usted se considera un hombre bueno o un hombre malo? Y Alejandro Magno le dice, yo me considero un hombre bueno. Entonces Diógenes le dice, si usted se considera un hombre bueno, ¿por qué he de temerle? Entonces Alejandro Magno se sorprende y luego se va. Con esta reflexión, Diógenes te está diciendo, hay que llevar al extremo el conócete a ti mismo. No importa lo que las demás personas piensen sobre ti, sino lo más importante es lo que tú pienses sobre ti mismo. El famoso historiador de la filosofía, Julián Marías, considera que debido a esta actitud tan popular de Diógenes, la polis se llenó de charlatanes, vagabundos, desaliñados, incluso sujetos que podrían dedicarse a la mendicidad. Entonces tuvo para el famoso historiador Julián Marías un impacto negativo en la polis, ¿sí? Muchos trataron de reproducir este modelo, pero no lo lograron. Profesor, ¿el cinismo de Diógenes ha venido en el examen de admisión? Mira, la filosofía moral de Diógenes no ha venido en el examen de admisión hasta la fecha, pero en el último examen de admisión se presentó una pregunta sobre contraargumentación. La contraargumentación la vamos a ver en nociología, pero en esta pregunta el protagonista fue Diógenes. Y la pregunta decía algo así. Luego de que un filósofo idealista señalaba que el movimiento no existe, que es una confusión y que es una ilusión, Diógenes le dice, caminar se demuestra andando. Así que el famoso Diógenes empezó a dar vueltas sobre una mesa. Entonces te preguntaban, ¿no? La contraargumentación se presenta en la siguiente alternativa. Bueno, lo que sí es cierto es que Diógenes desarrolló una constante actitud desafiante. Ya saben ustedes que están en repaso semestral, que Diógenes pues andaba en la oscuridad con una lamparita, gritando pues, busco a un hombre. Y cuando alguien le contestaba, aquí hay uno, Diógenes decía, he dicho un hombre, no desperdicios. Entonces se sabe que Diógenes pues había desarrollado esta actitud de confrontación, de enfrentamiento, de cuestionamiento. ¿Sí? Ya en los libros de historia ustedes pueden encontrar que también cometió muchos excesos o cuestiones pues terribles. ¿Sí? Muy bien. Tienes entonces a la primera escuela helenística romana. Ya sabes que como filosofía Diógenes no ha venido, pero sí ha sido protagonista de una pregunta. Continuamos. La siguiente escuela helenística romana es el epicureísmo. El epicureísmo tiene este nombre en honor al fundador, Epicuro de Samos. A los filósofos epicureístas les suelen llamar también filósofos del jardín, porque hacían filosofía en tal lugar. Epicuro de Samos tiene una concepción del mundo materialista. Epicuro de Samos consideraba que la muerte nada era para nosotros. ¿Por qué? Porque una vez estando muerto no hay sensaciones. ¿Eso qué significa? Significa pues que la concepción materialista de Epicuro señalaba que el mundo estaba compuesto, como diría el atomismo de Demócrito y Leucipo, está compuesto de unidades materiales idénticas a sí mismas y distintas a las demás, que se mueven en el vacío. Ahora, el atomismo, recuerda, de Leucipo y Demócrito, consideraba realmente que hasta el alma estaba compuesta de átomos. Epicuro de Samos consideraba que esta fuerza de la naturaleza generaba dos cosas.
dolor al cuerpo y perturbación al alma. ¿Por qué? Porque desarrollábamos necesidades. Según Epicuro de Samos, para alcanzar la felicidad había que alcanzar los placeres. Sin embargo, Epicuro de Samos hace mucho énfasis en esto. La ataraxia es la tranquilidad del alma y a eso debemos apuntar. Sin embargo, es importante alcanzar también la aponía, que es la evitación del dolor del cuerpo. Entonces Epicuro en su famosa obra llamada La Carta a Meneceo nos dice, los placeres pueden clasificarse. Hay placeres naturales y necesarios. ¿Cómo está el comer, el beber y el reposar? Hay placeres, sin embargo, naturales, pero no necesarios, como comer bien, beber un licor fino y vestir rebuscadamente. Y hay placeres que no son naturales y no son necesarios, como el deseo de poder, el deseo de riquezas, el deseo de honores y de gloria. ¿Y qué debe hacer el filósofo? Bueno, según Epicuro de Samos, el verdadero filósofo sabe distinguir entre los verdaderos placeres y los falsos placeres. ¿Y cuáles serían los verdaderos placeres? Según Epicuro de Samos, los placeres que permanecen. Y estos están orientados ¿a qué? A la espiritualidad. Entonces, el acceso al conocimiento, el desarrollo de la sabiduría, la realización de las virtudes, son lo más importante para Epicuro de Samos. La consigna de un epicureísta es vivir oculto, lo cual significa preocuparnos sobre nuestros asuntos. Eso significa preocuparnos sobre nuestros asuntos. En la famosa carta a Meneceo, Epicuro de Samos consideraba que si uno sigue sus instrucciones, desarrollará el famoso tetrafármaco. ¿Cómo que tetrafármaco? Sí, es algo en realidad que no ha venido en el examen de admisión, pero te lo comento. El tetrafármaco es entendida como la cura en 4 partes, que se definen como las máximas capitales de Epicuro, también señaladas por el famoso Diógenes Laercio. Recuerden esta famosa obra que puedes buscar, ¿ah? Es una obra muy popular llamada Vida, Opiniones y Sentencias de los filósofos más ilustres. Entonces, el famoso Epicuro decía, si tú sigues estas instrucciones, vas a lograr no temerle a los dioses, no preocuparte por la muerte, señalar que lo que es bueno es fácil de conseguir y lo que es terrible es fácil de soportar. Esas serían pues las 4 máximas de Epicuro de Samos. ¿Sí? Muy bien. Los 4 remedios entonces, el tetrafármaco. ¿Sí? Muy bien. Ahora, como ustedes saben, en su prospecto de admisión se hace referencia a la paradoja. La paradoja se define como una idea que luego de un análisis desarrolla una contradicción, una oposición, un enfrentamiento. Han existido distintas paradojas a lo largo de la filosofía, sí, pero para introducirte a ella podemos señalar la famosa paradoja de Epicuro. Esta paradoja está relatada en una obra llamada De Ira Dei, según el famosísimo Lactancio. La paradoja de Epicuro trata de cuestionar los supuestos atributos de un dios. Los atributos de un dios generalmente conocidos son la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia. ¿Sí? Omnisciente, omnipotente y omnipresente. Entonces Epicuro de Samos se hace una serie de preguntas para señalar que en la existencia de este ente existen contradicciones. Por ejemplo, Epicuro se pregunta, ¿es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Ah, entonces no es omnipotente. ¿Que es capaz, pero no desea hacerlo? Entonces es malévolo. ¿Que es capaz y desea hacerlo? Entonces, ¿de dónde surge el mal? ¿Es que no es capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Esta es la famosa paradoja de Epicuro. ¿Sí?
Tómenlo en cuenta porque al inicio del prospecto, en el área de lógica, se hace mención a las paradojas. Muy bien, antes que el tiempo nos gane, continuamos. Los estoicos. Los estoicos son filósofos que se reunían en el pórtico de Estoa, de allí su nombre, estoico. Allí hacían filosofía, allí dialogaban. Los estoicos parten de una concepción del mundo señalada por Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso, recuerda, señalaba, todo cambia, todo fluye, ¿sí? Era el mundo sensible de Platón, recuerda. Entonces, los estoicos aceptan que la naturaleza es imponente, que la naturaleza es poderosa, que existe un orden natural que no podemos cambiar. Hay cosas que podemos cambiar que obedecen a nuestras actitudes, incluso el diálogo con otras personas, la persuasión, el convencimiento. Podrían cambiar las actitudes de otros, pero hay cuestiones naturales, hay un orden universal al cual no podemos nosotros cambiar. Entonces, ¿qué ocurre? Los estoicos nos dicen, si queremos ser felices, debemos desarrollar la apatía. La apatía va a ser definida por el famoso Marco Aurelio en una obra llamada Meditaciones como la firmeza similar a una roca plantada a la orilla del mar, azotado por las olas, pero inamovible. ¿Esto qué significa? Que en primer lugar los estoicos son conscientes de la adversidad. Son seres humanos que han desarrollado su razón y han llegado a aceptar que existe un orden natural, que hay cosas que puedo cambiar, pero hay otras que no. Entonces los estoicos parten de una concepción de Heráclito y se orientan fundamentalmente al desarrollo de la razón. ¿Para qué? Para lograr la mesura, para lograr el autocontrol, para poder adaptarnos. Entonces, cuando esto me vino en el examen de admisión de San Marcos, hicieron hincapié en que los estoicos están muy preocupados en desarrollar su razón para conciliarla con la naturaleza, para que exista una conciliación con ese orden natural. Profesor, ¿y esto cómo lo contextualizo? Bueno, todos sabemos que nos encontramos en una pandemia, ¿verdad? Y seguramente has escuchado que muchos empresarios, así como profesionales, han tenido que reinventarse, ¿verdad? Muy bien. Entonces imaginemos que en el examen de admisión te presentan este caso. Pepito es un adulto de 30 años que lamentablemente luego del inicio de la pandemia fue despedido ya que trabajaba en un sector de servicios que admitía las aglomeraciones o reuniones con muchas personas. Así que lo que hizo fue darse cuenta que la pandemia durará por cierto tiempo y que esto no puede ser cambiado de un día para otro. Pepito decidió tomar sus ahorros del banco e iniciar una empresa, considerando que es necesario reinventarse y adaptarse para poder satisfacer nuestras necesidades y alcanzar, ¿por qué no?, el bienestar. Imaginemos que te presenten ese caso y coloquen después, punto seguido, la actitud que desarrolló este adulto sobre su modo de vivir revela compatibilidad con él. Y ya tú sabes qué es el estoicismo. Él fue consciente que hay cosas que no puede cambiar y que debe adaptarse. Esto también podría llevarlo a un estudiante, sí, que desea ingresar a la universidad. Sabe que la presencialidad en los estudios puede ser peligrosa y que la manera de estudiar ahora es virtual. Sin embargo, sigue esforzándose, sigue perseverando. Eso es estoico. A diferencia de los cínicos que no tenían afinidad a una comunidad política, o los epicureístas que señalaban vive oculto, los estoicos sí participaban en la política. Y seguramente tú en Historia Universal has visto alguno de ellos. ¿Sí? Muy bien. Tienes entonces al estoicismo.
Vamos ahora con la escuela helenística más recurrente, el escepticismo. Los escépticos en realidad son filósofos que han tomado muy en cuenta el pensamiento de Gorgias de Leontini. El famoso sexto empírico en su obra Esbozos Pirrónicos, recuerden que el fundador del estoicismo es Pirrón de Elis, sexto empírico en su obra Esbozos Pirrónicos nos habla de Gorgias de Leontini. Ustedes deben recordar a Gorgias. Gorgias de Leontini fue un sofista, ¿se acuerdan? Que decía, el ser no existe y si existiera sería incomunicable. Eso decía Gorgias, ¿te acuerdas? El ser no existe y si existiera, pues sería incomunicable. Muy bien, los escépticos van a considerar el pensamiento de Gorgias de Leontini, solo que los escépticos van a afirmar algo. Los escépticos piensan que la verdad es imposible de conocer. Eso dicen los escépticos. Es imposible conocer la verdad. ¿Por qué? Porque las cosas son vanas apariencias y éstas lo dominan todo. Así que un escéptico parte de una concepción nociológica. Por eso encuentras aquí en azul en la parte inferior postura también nociológica. Los escépticos que buscan, los escépticos buscan alcanzar la epogé. Según Sexto Empírico, la epogé se define como un estado de reposo, donde tú no afirmas y tú no niegas. Pero para alcanzar a la epogé, uno debe desarrollar tres cosas. Primero, tienes que dudar. Pirrón de Elis y Sexto Empírico nos dicen, la duda es la base de la tranquilidad. En segundo lugar, tú tienes que aplicar algo llamado la equipolencia. La palabra equi tú sabes que significa igualdad y los polos significan oposición. Entonces, para el famoso sexto empírico, aplicar la equipolencia significa darle el mismo valor a los argumentos. Así sean opuestos, tú le das el mismo valor. ¿Y para qué le das el mismo valor? Pues para la tercera parte, la cual es suspender el juicio. Entonces tú primero dudas, luego aplicas la equipolencia y en tercer lugar suspendes tu juicio. Eso haces. Si tú haces estas tres cosas, entonces tú accedes a la epogé, el estado de reposo donde tú no afirmas y no niegas. ¿Sí? Entonces, más que una doctrina, el escepticismo es una habilidad, es una destreza. ¿Por qué? Porque debes desarrollar la duda, la equipolencia y la suspensión del juicio. Los escépticos, como bien tú sabes, son filósofos que han señalado que es imposible conocer la verdad, pero esto es una gran contradicción. ¿Por qué? Porque si tú dices, es imposible conocer la verdad, entonces tú admitirás que ese enunciado, es imposible conocer la verdad, es verdadero. De allí su gran contradicción. Si tú dices, es imposible conocer la verdad, entonces tendrás que admitir que el mismo enunciado es verdadero. Y esa es una gran contradicción. Así que no se olviden, en el escepticismo radical de Pirrón de Elis existe esta contradicción. No se vayan a olvidar. Y finalmente tenemos a los neoplatónicos. Los neoplatónicos son filósofos que han reinterpretado a Platón. Platón, tú recordarás, nos dice que en el mundo de las ideas existe pues un famoso genio de Miurgo, alguien que podía manipular el mundo de las ideas y como consecuencia el mundo sensible. Esto hace referencia a que para el pensamiento, y ojo, esto vino en el 2020, una pequeña referencia, que para los filósofos griegos crear es imposible, ¿te acuerdas? Porque para crear hay que estar en la nada, y si algo está en la nada, pues bien, esa nada deja de ser una nada para convertirse en algo, ¿sí? Así que eso es imposible. Sin embargo, con el advenimiento del cristianismo,
Ya tú sabes que Dios crea el mundo a partir de la nada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese nexo entre el pensamiento cristiano y la filosofía antigua? El nexo es el neoplatonismo. ¿Por qué, profesor? Bueno, ocurre que San Agustín de Hipona, cuando quiso aprender Platón, Yadira Nicole Bravo, por favor, desactiva tu micro. Por favor. Yadira Nicole, por favor, cuidado con el micro, por favor. Mucho cuidado con su micro, ¿sí? Estamos en clase. Ha sido un ruido muy fuerte, ¿ah? Ha sido un ruido muy fuerte. Cuidado con el micro, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿dónde estaba? Me distraje, ya. La conexión entre el pensamiento medieval y la filosofía antigua se halla en el neoplatonismo. ¿Por qué? Porque para el pensamiento neoplatónico, recuerden ustedes, ese uno, esa entidad suprema, no puede crear, no crea, sino que la naturaleza emana de él. Es como un desprendimiento. Profesor, pero si esta entidad suprema constituye parte de la realidad, parte de todo, ¿podemos inferir que el neoplatonismo es panteísta? Así es. Podemos nosotros afirmar que el neoplatonismo es panteísta, ya que esta entidad abarca todo y la naturaleza se desprende de él. ¿Qué otra cosa podemos rescatar? Bueno, lo que nosotros podemos rescatar también es que para acceder a esa entidad llamada el uno, para acceder a esa entidad llamada el uno, uno no lo hace con la razón. Y esto es lo que llama más la atención a San Agustín. No lo hace con la razón, sino lo hace a través de una experiencia extásica. ¿Cómo es esto de la experiencia extásica? Sí, mira, tú seguramente te has dado cuenta que las anteriores escuelas helenísticas romanas apelaban al uso de la razón, ¿sí? El acceso a la duda, el acceso a lo que podríamos llamar nosotros el desprecio de los placeres, o incluso en el epicureísmo el desarrollo de la sabiduría y las virtudes, ¿sí? Pero en el neoplatonismo es distinto. El neoplatonismo piensa que el encuentro con el uno es un encuentro irracional. Y esto también es importante para los cristianos. ¿Por qué? Porque a Dios tú no accedes con la razón, tú accedes con la fe. Para San Agustín uno accede a Dios no con la razón, sino con la fe. De allí la compatibilidad. Allí tienes otro punto en común. ¿Sí? Muy bien, hemos terminado entonces este repaso, ya que este es el ciclo repaso semestral, y nos vamos a resolver las preguntas de la guía. Resolvemos las preguntas de la guía. Una vez terminadas las preguntas de la guía, vamos a presentar algunas preguntas de admisión. A ver, vamos a ver. Cerramos entonces esto y nos vamos con las preguntas de la guía. La primera pregunta dice, Epicuro de Samos consideró que uno vive tranquilo si selecciona los reales placeres. Por su parte, Zenón de Sitio afirmó que la resignación es la vía para la paz interior. Asimismo, Pirrón de Elis sostuvo que la calma se logra no opinando ni conociendo. Entonces, es válido sostener que para estos intelectuales, eso es correcto, André, muy bien, Alexia, muy bien, Edith. Clave de la número 1 es casa.
hay caminos para poder alcanzar la tranquilidad. Correcto. Número 1, casa. Pregunta número 2. La actitud de no confiar en que podemos conocer el mundo en su totalidad, tal y como es, en realidad es compatible con la postura de acuerdo a lo aprendido hoy, como bien lo señala Alexia y Edith, la clave sería casa, los escépticos. Correcto. Clave de la número 2 sería casa. Pregunta número 3. Para el pirronismo, es decir, para el escepticismo radical del famoso Pirrón de Elis, para el pirronismo, así es, muy bien Alexia, eso es correcto. Para el pirronismo es imposible distinguir lo verdadero de lo falso. Correcto. La clave de la 3 sería casa. Pregunta número 4. ¿Cuál es el elemento central imposible de determinar para un pirrónico? Bueno, hoy trabajamos sobre ello. Señalamos que para Pirrón de Elis y para el escepticismo en general existe una gran contradicción. ¿Cuál? El señalar que es imposible acceder a la verdad y esto mismo debe ser considerado como verdadero. Así que la clave aquí sería avión. Muy bien André, muy bien Natalie, muy bien Iraida, muy bien Alexia. La número 5. La número 5 tal vez es una de las más problemáticas, pero vamos a ver si le hallamos clave. Según Juan Pablo, es posible alcanzar un conocimiento seguro de Dios y del alma, porque las facultades cognitivas de los seres humanos no conocen límites. Con relación a esta opinión, un escéptico como Pirrón de Elis sostendría que, de acuerdo a lo aprendido en clase, eh, nosotros tendríamos que aceptar que quien hizo la pregunta está señalando que para Pirrón de Elis es imposible conocerlo, ¿sí? Entonces, la clave más cercana, siguiendo el texto, sería pues, como bien lo señala André, casa. Sobre Dios y el alma no es posible afirmar o negar categóricamente. Pregunta número 6. Determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones respecto a la filosofía helenística. Número 1. Los filósofos helenísticos tuvieron un interés especial por la problemática del origen del cosmos. La primera es falsa, ya que quienes se preocuparon por el cosmos fueron específicamente los filósofos presocráticos. Esos fueron los presocráticos. Así que la primera es falsa. La número 2 Epicuro valoraba la amistad como uno de los placeres superiores. Si pensamos en la amistad como un placer espiritual y entendemos que la amistad permanece, podríamos señalar que es verdadero. Así que la número 2 es verdadera. La número 3. Para los neoplatónicos es posible concebir realidades suprasensibles. Bueno, para el famoso Plotino hay que acceder a esta entidad superior llamada el Uno. Y para la número 4 dice, Diógenes no propugnaba una forma de vida dedicada fundamentalmente a los placeres.
eso no propugnaba una forma, eso es correcto. Entonces sería falso, verdadero, verdadero. A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la clave? Entonces en la número, así es, la clave sería avión. Muy bien, correcto. Muy bien, André, la clave sería avión. Pregunta número 7. La escuela propugnaba el total alejamiento de las convenciones sociales. A ese definitivamente es el famoso Diógenes de Sinope. Muy bien, Alexia, muy bien, Iraida, muy bien, Edith, muy bien, Adeli. La clave de las 7 sería beso. Pregunta número 8. El pirronismo consideraba que las cosas, bueno, para ellos son vanas apariencias y éstas lo dominan todo. Así que en la número 8 tendría como clave, a ver, las cosas son vanas apariencias y éstas lo dominan todo. A ver, si marcas la letra C de casa, entonces dirías que Pirrón nos dice, siempre están cambiando y por eso se pueden conocer. No, eso sería contradictorio, ¿verdad? Entonces, la clave sería pues, poseen infinitas cualidades, por lo que se hacen incognoscibles. Entonces, la clave de la 8 sería avión. Clave de la 8, avión. Pregunta número 9. Viviendo tranquilos sin luchar contra lo que nos impone la vida, es el camino correcto, asevera Fernando. Ello indica que este joven presenta coincidencia con las propuestas. Bueno, estaría él asumiendo que existe un orden natural al cual no podemos cuestionar. Entonces sería un estoico. Muy bien, Adeli, muy bien, Edith. La clave de la 9 sería beso. Y la última, la número 10, dice así. Sostuvo que la vida plena se obtenía viviendo conforme a la naturaleza, dejando de lado los objetos, incluso las convenciones sociales. Este podría ser el retorno a la animalidad que propone el famoso Diógenes de Sinope. Así que la clave de esta pregunta de admisión de la 10 sería beso. Muy bien. Hemos entonces terminado las 10 preguntas de la guía y hemos desarrollado la teoría. Por favor, me confirman si estamos listos para 4 preguntas de admisión. Me confirman, por favor, por el chat si estamos listos para 4 preguntas de admisión. Muy bien, vamos con las preguntas de admisión entonces, ¿sí? Por cada pregunta nos vamos a tomar 2 minutos. 2 minutos para resolver y un poco más para explicar, ¿sí? Empezamos entonces con un texto filosófico del examen de admisión del 2016. A ver. Muy bien. Tenemos primero la lectura del texto. Nos vamos a tomar 1 minuto para leer. Son 8:47. A las 8:48 presento la primera pregunta. Vamos.
Muy bien, son 8:48. Has podido leer el texto, es un texto muy breve, muy sencillo. Vamos con la primera pregunta. A las 8:50 leo tu clave. Vamos. Del texto se infiere que los escépticos, como bien lo ha señalado su compañera Edith y su compañera María, los escépticos buscarán dudar y buscarán posteriormente aplicar la equipolencia, dándole el mismo valor a los argumentos. Así que la clave de esta pregunta de admisión sería la letra C de casa. Eso es correcto. Muy bien. Son 8:51. A las 8:53 leo la clave de la siguiente pregunta.
A partir de la lectura se infiere que el escepticismo, como bien lo ha señalado Edith, Henry, María, Alexia, Deli, Brian, Adrián, André, eso es correcto. El escepticismo se presenta en el texto como una habilidad. Entonces la clave sería habio. Se caracteriza más como una destreza que como una doctrina. Correcto. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. A las 8:56 leo tu clave. Vamos. Los filósofos estoicos consideraron tres aspectos como los más importantes en la filosofía: la lógica, la física y la ética. En el campo ético asumieron que la libertad consistía en aceptar nuestro destino, que la finalidad era conseguir la vida feliz del sabio, partiendo de la idea según la cual existe una conformidad entre, de acuerdo a lo señalado en clase y partiendo del concepto de apatía, se busca pues ser firme como una roca plantada a la orilla del mar, dice Marco Aurelio, azotado por las olas, pero inamovible. Entonces tú utilizas tu razón para poder adaptarte. Entonces la conformidad existe entre la naturaleza y la razón. Así que la clave aquí sería casa. Vamos con la última pregunta. Muy bien, Alexia, Deli, Iraida, Adrián, Henry. Última pregunta. A las 8:59 leo tu clave. Vamos.
El escepticismo sostiene la tesis según la cual nada puede ser conocido de forma segura y confiable, recomendando por ello, cuando nosotros hemos hoy conocido al escepticismo, nos hemos dado cuenta que primero se duda, luego se aplica la equipollencia y finalmente se suspende el juicio. Así que la clave, como bien señala Edith, Henry, Alexia, Adrián, André y Adeli, la clave efectivamente es beso. La actitud prudente de renunciar a casi todo juicio. Eso es correcto. La clave entonces aquí sería pues beso. Muy bien. Siendo las 9 en punto, nos vamos retirando y nos vemos pues en la recuperación de psicología. Nos vemos.